Había algo inquietante en la forma en que el viento se movía esa tarde en Puerto Rico. Las hojas crujían con un ritmo extraño, como si alguien caminara entre los árboles aunque no hubiera nadie. Decidimos hacer una caminata por el sendero La Mina, dentro del Bosque Nacional El Yunque, una zona húmeda, espesa, donde la selva parece tragarse los sonidos. El ambiente era pegajoso, con una neblina densa que no parecía disiparse ni siquiera con la luz del sol. Era un lugar hermoso, sí, pero al mismo tiempo había algo en el aire, una energía densa, como si el bosque respirara por sí mismo. Éramos cuatro, dos puertorriqueños que conocían la zona y nosotros, turistas de paso buscando aventura. La caminata comenzó tranquila, con risas y fotos, pero a medida que avanzábamos por el sendero, el bosque se volvía más cerrado. La señal del celular desapareció. Los pájaros dejaron de cantar. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia otra dimensión. De pronto, uno de los locales nos dijo que conocía un camino alterno, algo más salvaje pero que llevaría a una cascada secreta. A pesar de lo extraño que sonaba, aceptamos. Teníamos la adrenalina a tope. Queríamos algo fuera de lo común. Nos internamos entre los árboles, saliéndonos del camino oficial. La vegetación era tan espesa que apenas veíamos el cielo. Y entonces lo vimos. Un círculo de piedras talladas en el suelo, rodeado por símbolos que no entendíamos. Había velas derretidas, restos de ceniza, y en el centro, una figura de madera con clavos oxidados en los ojos. Nadie hablaba. Solo se escuchaban nuestras respiraciones. Uno de los chicos locales dijo que era una ofrenda taína, pero el otro negó con la cabeza, visiblemente incómodo. «Esto no es taíno», murmuró, «esto es otra cosa». Cuando intentamos retroceder, notamos algo perturbador. No había camino de regreso. El bosque parecía haber cambiado. Los árboles estaban más juntos, y la luz se había vuelto rojiza, como si el sol se estuviera escondiendo aunque eran apenas las 3 de la tarde. Comenzamos a escuchar voces, no fuertes, sino susurros, hablados en un idioma que ninguno de nosotros conocía. Algunos pensaban que era el viento, pero era un viento demasiado específico, con ritmo, intención, como un canto susurrado. Fue entonces cuando vimos movimiento entre los árboles. No eran animales, eran figuras humanas, oscuras, delgadas y descalzas. Nos rodearon sin hacer ruido. No hablaban, no corrían. Solo estaban ahí, mirándonos. Uno de mis amigos intentó hablarles en español, pero no respondieron. Tenían los ojos completamente negros, sin pupilas, como si no fueran personas, sino algo disfrazado de humano. Yo quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el suelo me sujetara. Una figura más alta, cubierta por una túnica de hojas secas, salió del círculo de piedras. Levantó un bastón con huesos amarrados y comenzó a caminar hacia nosotros. En su rostro llevaba una máscara hecha con la corteza de un árbol, y de su boca salía un murmullo grave, profundo, que se sentía en el pecho. Nos miró a cada uno, lentamente, y entonces señaló a uno de los locales con el bastón. El chico se desplomó al suelo, convulsionando. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo flotó por un momento y luego cayó, inmóvil. Corrimos, como sea, por donde fuera. No sé cómo escapamos. El bosque parecía un laberinto sin salida, pero de alguna manera salimos al sendero principal, sudando, llorando, gritando. Cuando volvimos por ayuda, no encontramos rastros del círculo de piedras, ni de las figuras, ni del chico que cayó. Era como si nada hubiera pasado, como si el bosque hubiera tragado todo. Pero al volver al hotel, todos recibimos el mismo mensaje en el celular, sin número de remitente. Solo decía, él fue elegido, tú serás el siguiente. Desde entonces, tengo pesadillas recurrentes, siempre con el mismo bosque, siempre con la figura encapuchada. Y en mis sueños, escucho claramente lo que antes eran susurros incomprensibles. Ahora lo entiendo. Me llaman por mi nombre. Me piden que regrese, que termine el ritual.
Era diciembre, y el aire de las montañas suizas cortaba como cuchillas invisibles. El grupo de amigos con el que viajaba decidió hacer algo que yo, sinceramente, nunca había hecho: esquiar de noche. En teoría, todo estaba preparado, con linternas potentes, equipamiento de primera y un guía que conocía bien los caminos. Pero había algo en esa noche que no se sentía normal. Las nubes se movían demasiado rápido. El silencio era tan espeso que incluso el sonido de nuestros esquís deslizándose sobre la nieve parecía inapropiado, invasivo. La estación de esquí se encontraba en una zona remota, al borde de un bosque que los lugareños evitaban. En el hotel, una mujer mayor nos advirtió: no se alejen del circuito principal, hay cosas que no entienden, cosas que no les gustan a los forasteros. Pensamos que solo era una superstición más, un cuento para asustar turistas. Ahora sé que debimos escucharla. Todo comenzó cuando uno de nuestros amigos, Nicolás, se separó del grupo. Bajamos por una ladera helada y, al voltear, ya no estaba. Supusimos que se había adelantado, pero cuando llegamos al punto de encuentro no había nadie. El guía comenzó a silbar, usando un código que, según él, cualquier esquiador de montaña reconocería. No hubo respuesta. Fue entonces cuando notamos las huellas. No las de esquí. Huellas descalzas, humanas, marcadas profundamente en la nieve, como si alguien caminara sobre el hielo sin sentir frío. Seguimos las huellas hasta el borde del bosque. Allí el guía se detuvo abruptamente. Su rostro cambió. Se puso pálido, sudando a pesar del clima. «Hasta aquí», dijo, «más allá, no se puede entrar». Preguntamos por qué, pero él solo murmuró algo en francés, visiblemente perturbado. «Ese bosque no pertenece a este mundo». Se fue. Solo así, nos dejó allí con la noche cayendo como una manta de plomo sobre nuestros hombros. No podíamos dejar a Nicolás solo. Así que, contra todo instinto, entramos en el bosque. Los árboles eran altos, delgados y retorcidos. Parecía que se inclinaban, como si observaran. El aire dentro era distinto. No se sentía frío, sino pesado. Las huellas seguían, cada vez más erráticas. En una parte, las marcas mostraban que alguien había corrido. Más adelante, había arrastrones en la nieve, como si hubiera sido llevado a rastras. Fue entonces cuando lo vimos. Una figura de pie, completamente inmóvil, a unos 10 metros de nosotros. Estaba desnudo del torso para arriba, con la piel pálida como cera. Era alto, más de 2 metros, y tenía cabello negro cubriéndole parte del rostro. Pero lo más perturbador eran sus pies. Estaba completamente descalzo sobre la nieve y no parecía afectado por el frío. No se movía, no hablaba, solo nos miraba. Nos quedamos paralizados. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que corriera, pero era como si algo invisible me sujetara. Finalmente, uno de mis amigos gritó el nombre de Nicolás. La figura inclinó la cabeza, como si hubiera entendido, y luego sonrió. Una sonrisa inhumana, antinatural, con dientes tan blancos que parecían brillar. Se dio la vuelta y comenzó a caminar entre los árboles. Lo seguimos sin pensar. Más adelante, encontramos algo imposible. Una cabaña vieja, de madera oscura, cubierta de nieve. No estaba en ningún mapa. Las ventanas estaban rotas, pero dentro brillaba una luz tenue. Entramos. El calor dentro era asfixiante, como si se hubiera encendido una hoguera. En el centro, Nicolás estaba sentado, desnudo, murmurando cosas en voz baja. Su piel tenía marcas, símbolos tallados a cuchillo. Al vernos, alzó la cabeza y dijo: «Él viene». Entonces la puerta se cerró con un estruendo. Las ventanas se cubrieron por completo con escarcha, y una sombra oscura comenzó a surgir por debajo de las grietas. Esa cosa entró sin abrir la puerta. Solo estaba ahí, la misma figura de antes, pero ahora sus ojos brillaban con un resplandor azul eléctrico. Nicolás comenzó a gritar, un grito que no parecía humano. Tuvimos que arrastrarlo, literalmente, mientras aquella cosa se acercaba flotando sobre el suelo. Corrimos. No miramos atrás.
No sentimos el frío, solo miedo. Cuando por fin salimos del bosque, la luz de la estación volvió a brillar. Nicolás estaba inconsciente, con los ojos abiertos, como si viera algo que ya no estaba allí. Nunca volvimos a hablar de eso. Nicolás fue internado en un centro psiquiátrico en Berna. Aún no responde su nombre. Aún repite en susurros lo mismo. El hombre descalzo me eligió. Desde entonces, todos los inviernos, recibimos una postal sin remitente. Una fotografía en blanco y negro. Siempre la misma montaña. Siempre la misma cabaña. Y al fondo, una figura descalza, observando desde la nieve. Mi abuela siempre fue una mujer extraña. Vivía en una casa muy antigua en un pueblo olvidado de Oaxaca, en medio de montañas cubiertas de neblina perpetua. Su casa tenía el techo de tejas rojas, paredes agrietadas y un jardín lleno de figuras religiosas que parecían observarte si pasabas muy despacio. Cuando era niño, me aterraba visitarla, pero después de que mis padres murieron en un accidente, no tuve opción. Me fui a vivir con ella. Y fue ahí donde comenzó todo. Desde el primer día, noté cosas que no podía explicar. Por las noches, escuchaba pasos pesados arrastrándose por el pasillo. Pero cada vez que salía de mi cuarto, no había nadie. El reloj de péndulo en la sala se detenía siempre a las 3:17 de la madrugada. Y cada mañana, mi abuela dejaba un vaso de leche y pan dulce en la puerta del sótano, aunque ese lugar siempre estaba cerrado con llave. Pregunté una vez para quién era la comida, y ella solo respondió, para que no se enoje. Lo peor era su cuarto. Siempre olía a cera derretida, a flores podridas. En una esquina había un altar cubierto de fotos antiguas, velas negras y una figura que nunca reconocí. Una especie de santa, pero con el rostro tapado por un velo rojo y las manos llenas de ojos. Me prohibió acercarme. Me dijo que no debía mirar, que esa santa cuidaba la casa y también la vigilaba a ella. Con el paso del tiempo, la salud de mi abuela se deterioró. Ya no caminaba. Se quedaba en cama, respirando de forma irregular. O al menos eso creía. Una noche, mientras dormía en la sala, me despertó un sonido que nunca olvidaré. El sonido de alguien respirando muy cerca, pero sin mover el pecho. Me levanté de golpe y la vi. Mi abuela estaba de pie frente a mí. No debía poder caminar. Y sin embargo ahí estaba, completamente recta, con los ojos abiertos, pero sin parpadear. No decía nada. Solo me miraba. Retrocedí lentamente, pensando que estaba soñando. Pero ella levantó una mano y señaló el sótano. Ya no quiere esperarme a mí. Ahora te quiere a ti. Su voz era hueca, como si viniera de dentro de un barril. Corrí a mi cuarto y cerré la puerta. Esa noche, recé como no lo hacía desde niño. A la mañana siguiente, me convencí de que había sido una pesadilla. Pero cuando salí, encontré el vaso de leche en mi puerta. Y algo más. Un cabello blanco, largo y grueso, flotando dentro del vaso. Pasaron los días, y cada vez sentía más presión en la casa. Las paredes crujían todo el tiempo. Las figuras del jardín comenzaron a aparecer en diferentes posiciones, como si se movieran solas. Y la comida del sótano siempre desaparecía, aunque nadie tenía la llave, hasta que un día desperté y la puerta del sótano estaba abierta. El aire que salió de ahí era más frío que el de la calle. Bajé con una linterna, temblando. Los escalones eran de piedra, cubiertos de tierra vieja y líquenes. Abajo, encontré un cuarto diminuto con paredes llenas de garabatos en náhuatl, escritos con algo que parecía sangre seca. En el centro del cuarto había una silla de ruedas, vacía, y en las paredes, pegadas con clavos oxidados, fotos mías, fotos que yo nunca tomé, fotos dormido, fotos bañándome, fotos con la cabeza girada como si estuviera muerto. Corrí escaleras arriba, y cuando llegué a la sala, la encontré ahí. Mi abuela, o lo que quedaba de ella, estaba en el altar, de rodillas, pero su cuerpo colgaba como si no tuviera huesos. La figura de la santa ahora estaba sin velo,
Y donde debía haber un rostro, había un agujero profundo, oscuro, y de salía un susurro, como una canción en reversa. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado. Solo recuerdo que ella habló de nuevo. No es una santa, es la dueña. Y tú eres el pago. Esa noche huí del pueblo. Jamás volví. La casa fue encontrada semanas después, abandonada. Mi abuela nunca apareció. La silla de ruedas estaba en la puerta, y en la pared del sótano, escrita con letras grandes, ahora camina conmigo. Hoy vivo en otro país, pero a veces, cuando cierro los ojos, veo ese altar, y escucho el crujido de los huesos que no deberían moverse. Y lo peor de todo es que cada 3:17 de la madrugada, siempre me despierta una respiración que no sube ni baja. Yo nunca creí en historias de fantasmas. Vengo de Monterrey. Crecí entre rascacielos, ruido y luces. Pero hace 2 años, un viaje a los Alpes suizos cambió mi manera de ver la vida y la muerte. Fui con un grupo de amigos a celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Era invierno. Todo estaba cubierto de nieve. Y nuestra cabaña estaba aislada entre los pinos, a más de 30 minutos del pueblo más cercano. Perfecto para relajarse. O eso pensábamos. El primer día fue normal. Risas, juegos, vino caliente, fogata. La vista era espectacular, el silencio sepulcral. Pero en la madrugada, escuché un sonido. Un golpe seco contra la ventana de mi habitación. Pensé que era nieve cayendo del techo, pero cuando me asomé, vi algo que me heló el alma. Unas huellas descalzas sobre la nieve, marcadas claramente desde el bosque hasta la ventana. No había ningún otro rastro. Solo esas pisadas, descalzas, profundas, como si alguien estuviera parado ahí, observándome. Desperté a mis amigos. Revisamos toda la cabaña, pero no había nadie. Dijeron que era un animal, que quizá mi mente me jugaba una mala pasada. Me convencí por unas horas, hasta que al día siguiente, las huellas aparecieron otra vez. Esta vez, no solo en mi ventana, también en la cocina, en la terraza y en el pasillo del segundo piso. Y entonces ocurrió algo más inquietante. A las 3 de la mañana, el fuego de la chimenea se apagó de golpe. El calor desapareció en segundos. Uno de mis amigos fue por leña y nunca volvió. Salimos a buscarlo con linternas. Su rastro se perdía a unos metros de la cabaña. Solo encontramos una de sus botas. Lo demás, nada. Fue como si se lo hubiera tragado la nieve. Al volver, vimos algo imposible. El fuego estaba encendido otra vez, y sobre el sofá, una huella de pie descalzo, húmeda, recién hecha. Llamamos a emergencias, pero nadie contestó. Intentamos usar el vehículo, pero no encendía. El frío aumentaba cada minuto. Encerrados, con miedo, comenzamos a turnarnos para dormir. Uno de nosotros debía quedarse despierto. En mi turno, me senté junto a la ventana. Afuera, la oscuridad era total. Solo se escuchaba el viento y algo más, un silbido, bajo, constante, como si alguien estuviera imitando una canción de cuna. Al girar la vista, lo vi, un hombre, alto, desnudo, la piel blanca, casi azul. Pero lo que más recuerdo son sus ojos. No tenían pupilas, solo 2 esferas blancas, brillando en la oscuridad. Sonreía, no de alegría, sino de hambre, de odio. Desapareció cuando grité, pero las huellas seguían ahí, como si él no necesitara caminar, solo aparecer. Esa noche, otro amigo desapareció, y esta vez dejó un mensaje, garabateado en una hoja rasgada. Él entra cuando uno duerme. No cierren los ojos.
No pudimos más. Salimos caminando la mañana, desorientados, sin saber hacia dónde. El frío quemaba. Uno de nosotros se desplomó, y mientras intentábamos levantarlo, vimos de nuevo las huellas. Ya no estaban detrás de nosotros. Estaban delante, como si supiera dónde íbamos, como si nos esperara. Finalmente, encontramos una cabaña de guardabosques. Nos refugiamos ahí. Uno de ellos nos dijo que esa zona tenía leyendas. Hablaban de un hombre que murió congelado hace décadas, abandonado por su grupo, que su espíritu ronda los bosques, buscando a los que se duermen bajo el hielo. Lo llaman el que camina descalzo. Y dicen que sus ojos pueden verse en la noche, justo antes de que desaparezca sin dejar rastro. Volví a México poco después. Mis dos amigos nunca fueron encontrados. Los suizos dijeron que seguramente cayeron en una grieta. Yo no lo creo, porque cada año, el mismo día, recibo un sobre sin remitente. Dentro, solo hay una cosa, una foto mía, dormido. Y en la esquina, 2 huellas de pies descalzos hechas en sangre seca. Y ahora, cada vez que cierro los ojos para dormir, siento ese silbido, esa canción lejana que se acerca. Sé que vendrá por mí algún día, pero mientras pueda, seguiré contando esta historia, porque tú también duermes.